fácil, ¿eh? Desde la compu es más fácil. Recording is on. Pero bueno, entonces, ¿con qué vamos a comenzar este semestre? Pues vamos a comenzar precisamente revisando un poco estos aspectos como generales de lo que pasa en el psicoanálisis, ¿no? Y para eso vamos a ver este mapa conceptual que de alguna forma condensa todo este planteamiento del que les estoy hablando, de cómo va a ir surgiendo y modificando el psicoanálisis. Pues en primer lugar vamos a empezar con esta primera línea que se conoce como el núcleo fuerte, ¿no? Esto que se llama el núcleo fuerte, y que se refiere a estas ideas que han seguido siendo vigentes a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de que son de los planteamientos freudianos originales y que siguen estando ahí, digamos, como elementos que diferencian lo que es psicoanálisis de lo que no es psicoanálisis, ¿no? O sea, hay una proliferación en la actualidad de diferentes corrientes y autores psicoanalíticos que, sin embargo, siguen llamándose a sí mismos como parte del psicoanálisis y la Sociedad Psicoanalítica Internacional la sigue considerando como parte. ¿Cuáles podríamos decir que son como entonces las condiciones para que alguien se pueda considerar psicoanalista en la actualidad? Bueno, tendrían que ver como esta creencia en estos conceptos, en estos elementos que están dentro del núcleo fuerte. O sea, si yo me digo soy psicoanalista es porque creo y practico de alguna forma, o en mi praxis psicoterapéutica estoy utilizando estas bases que fueron planteadas por Freud. En primer lugar, pues por supuesto el inconsciente. Es decir, si no creemos que existe el inconsciente, pues no nos podemos decir que somos psicoanalistas. Recordemos, uno de los grandes aportes a la psicología de Freud va a ser la incorporación de este elemento inconsciente. Él es uno de los primeros en defender a capa y espada la idea de que las decisiones humanas no son del todo racionales, ni mucho menos, sino que las más de las veces están influidas por elementos irracionales que él denomina inconscientes, y precisamente les llama así porque dice, no somos capaces de darnos cuenta con claridad de estas circunstancias, de esto que estamos en realidad deseando, sintiendo, y que muchas veces guía nuestra conducta, aunque no nos demos cuenta. La existencia de este inconsciente, Freud dice, la prueban varios hechos. Recordemos, una de ellos, pues los famosos actos fallidos, ¿no? Eso que de pronto nos equivocamos, tenemos lapsus, que sin embargo cuando Freud analiza muchas de estas circunstancias, evidencia que en realidad la gente sí quería inconscientemente muchas veces decir o hacer lo que en realidad dijo que no quería decir así. Pero esta parte, digamos que sería quizá la prueba más débil de los elementos del inconsciente. Una mucho más fuerte va a ser la que es posible demostrar a través de la hipnosis. Recordemos, en la época de Freud, la hipnosis se vuelve el tratamiento base en un primer momento para tratar a las pacientes histéricas, todo este enorme grupo de pacientes, sobre todo mujeres, aunque no exclusivamente, que presentan una amplia gama de síntomas de la más diversa índole y que sin embargo tienen en común estos síntomas que no hay una base orgánica física que les explique. Hay parálisis, cegueras, pérdidas de audición, convulsiones, tics, manías, alucinaciones, en fin, de lo más variopinto que podamos imaginar, y que sin embargo no, por más que le buscan, encuentran los médicos de su tiempo, pues alguna circunstancia que explique, ¿no?, la naturaleza de estos síntomas, de dónde vienen. Y es así que se les denomina como síntomas histéricos. De alguna forma, en un primer momento la idea de la histeria es como muy, casi como lo están fingiendo, ¿no? No se le toma en serio a las pacientes. Sin embargo, hay varios autores que comienzan a decir que se les tiene que tomar en serio, porque en realidad sí es una patología, no están fingiendo, realmente les está ocurriendo esta circunstancia, aunque no hay una base orgánica para explicarlo. Y dentro de estos autores está Charcot, precisamente este médico francés, Jean-Marie Charcot, que empieza a utilizar la hipnosis como técnica de curación de los síntomas de la histeria. Precisamente induce un trance hipnótico en sus pacientes y a través de ese trance hipnótico, pues les pide que expliquen los síntomas, ¿no? Hipnotizados, muchos pacientes son capaces de recordar o de decir lo que realmente está
ocurriendo, muchas veces hipnotizados son capaces de hacer las cosas normalmente, los síntomas desaparecen. Y también es a través de esta sugestión él puede influir para que los síntomas disminuyan o desaparezcan, ¿no? Freud es discípulo, estudia con Charcot, aprende de él el método y es uno de los también primeros en empezar a utilizarlo. Y ahí mismo se demuestra que efectivamente existe un plano inconsciente que bajo trance hipnótico la persona es capaz de hacer, recordar, sentir, pensar ciertos aspectos que cuando se despierta es incapaz de recordar, ¿no? Esto todos lo hemos visto, también digo, se ha utilizado mucho en el show, como es que hipnotizan a la gente, les hacen hacer cosas y bueno, la gente es incapaz de explicar esto precisamente porque se les hipnotizó. Bueno, esto es como una prueba muy fehaciente de la existencia del inconsciente. Y finalmente otro elemento muy importante en el estudio y en la comprensión del inconsciente son los sueños. Recordemos, el primer texto realmente psicoanalítico que existe es precisamente la interpretación de los sueños escrito por Freud, publicado en 1901, ¿no? Al inicio del siglo XX. Y que es ese texto donde él va a desarrollar por primera vez estas ideas de lo que va a llegar a ser el psicoanálisis, y él se da cuenta que los sueños son el mensaje precisamente de este inconsciente. Claro, es un mensaje que viene encubierto, que viene disfrazado. Mucho de lo que él descubre analizando sueños de sus pacientes es que lo que en realidad representan son deseos, muchos de ellos que resultan amenazantes para la persona. O sea, sería como no soy capaz de reconocer esto que en realidad quiero, deseo, anhelo. Y el sueño muchas veces lo muestra de manera oculta, el sueño se disfraza y precisamente es capaz de atravesar la censura de esto que Freud llamó el preconsciente en un primer momento, y que es como esta línea divisoria entre consciente e inconsciente y que tiene la función de permitir pasar ciertos elementos que no son amenazantes y detener atrás aquellos otros que resultan amenazantes de alguna forma para la integridad de la persona, del yo, para sus ideas, para las normas morales que ha asumido, aquello que en lo que cree, y entonces muchas cosas no se atreve a expresarlas, decirlas, precisamente porque entraría en conflicto con esta otra dimensión moral, cultural de la vida. Obviamente en la época de Freud, un tema que era muy controversial, que era como muy tabuado, era la sexualidad, ¿no? O sea, y eso implicó que durante la época que Freud empieza a atender a sus pacientes, se dé cuenta que muchos de los deseos inconscientes que se encontraban ahí reprimidos, como él le llama, ocultos, apartados de la conciencia, eran deseos de naturaleza sexual, libidinal, como él les llama, y de ahí que él llegue a concluir que todo el inconsciente está cargado de este tipo de ideas de naturaleza sexual. Freud da una explicación donde la sexualidad termina siendo el elemento central y el elemento esencial que explica la mayor parte de las conductas humanas. De alguna forma es que lo que él ve en su tiempo lo generaliza y dice, así ha sido siempre, así va a ser siempre, y el inconsciente siempre está determinado por un aspecto sexual. Eso vamos a ir viendo que va a ir cambiando conforme el tiempo pasa, esta determinación de lo sexual, ¿no? Pero aunque eso sí luego cambia, esta noción del inconsciente como esta parte de la psique que existe y que está cargada de elementos reprimidos, ¿no? Y que es posible acceder a través del análisis y que mucho esa es la meta del trabajo psicoanalítico, ir desenredando, ir de alguna forma desilvanando el tejido para lograr develar aquello que se encuentra en el inconsciente, sigue siendo uno de los elementos centrales de la teoría psicoanalítica, ¿no? Esto es como algo que hasta la fecha se preserva y que no podríamos decir somos psicoanalistas o creemos en el psicoanálisis si no hacemos eco de esta mirada del inconsciente. No sé si esta primera noción del inconsciente quede clara y se entienda, chicas, chicos. Sí, profeta. Ok. Sí, profe. Punto y aparte, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, chiquito.
Fíjese que estamos checando esto de que, bueno, en mi caso estoy lejos, ¿no? Y tuve que hacer una transferencia para poder escribirme. Otros compañeros, pues imagino que por detalles parecidos no lo pudieron hacer. ¿Eso quiere decir que no van a poder acceder a todas las clases? ¿O cómo va? ¿O por qué se tomaron estas medidas? Pues es que lo que pasó, no sé, tal vez no tanto acá, pero en otros grupos sí pasó que la gente siguió yendo a clases y se acumularon así de un, dos, tres, hasta hay quien debe un semestre completo de colegiaturas, ¿no? Y entonces, evidentemente, y luego resulta que de pronto les dices, oye, me debes un semestre, y muchos todavía se enojan, ¿no? Así como, dicen, no, no entendemos muy bien, porque la verdad es que sí ha sido bastante tolerante con ese aspecto, ¿no? Entonces, como para evitar precisamente esta circunstancia, que luego se empieza a acumular y luego la gente prácticamente le vale, ¿no? Entonces se tomó esa medida, ¿no? De decir, pues mejor quien pague perfectamente puede ingresar, o por lo menos quien vaya, hable y diga esto, puede. Quien no, pues bueno, luego también hay gente que ni siquiera se ha inscrito, ¿no? Por ahí, o sea, no solo no pagó, sino ni siquiera fue a decir, sí, voy a entrar, espérenme tantito, lo que sea, ¿no? Entonces, no sabe nada, y entonces, pues sí es un problema eso de decir, pues que tomen clases o que empiecen ahorita si no saben, ni siquiera nos han dicho si sí o si no, ¿no? Ni siquiera han tomado la molestia de, por lo menos alzar el teléfono y decir, ¿sabe qué? Sí, me voy a inscribir y espéreme para tal día, ¿no? O sea, nada. Entonces, por eso se hizo esta circunstancia. Bueno, bueno, seguimos con esto que estamos revisando, ¿no? Entonces, además de la noción del inconsciente, ¿no? Que es clara y esencial para el psicoanálisis, otro elemento que va a ser fundamental va a ser la noción de la transferencia, ¿no? La transferencia, Freud, trabajando con sus primeros pacientes, va a descubrir precisamente que el paciente, sin darse cuenta, de manera inconsciente, transfiere, le llama a él, es decir, se relaciona con el psicoanalista como se ha relacionado con otras figuras significativas, sobre todo de su infancia. Freud en un primer momento lo primero que nota es que el psicoanalista se vuelve como una figura paterna, materna, una figura de las relaciones tempranas infantiles sobre la cual el paciente va a depositar de manera inconsciente sus deseos, sus anhelos, sus pulsiones, como él le llama este aspecto libidinal de la psique, y precisamente empieza a actuar el paciente de alguna forma de manera infantil con su terapeuta, con su psicoanalista, esperando también que cumpla las exigencias infantiles que se encuentran ahí en este núcleo inconsciente muchas veces. Para Freud, esta transferencia, lejos de ser algo negativo, representa como una oportunidad precisamente de analizar esta transferencia, ¿no? Analizar en vivo y en directo, por así decirlo, la manera en cómo la persona se ha relacionado con otras figuras significativas a lo largo de su vida. Y de hecho, Freud divide la transferencia en dos partes, la positiva y la negativa. Dice, la positiva precisamente son todos estos aspectos, anhelos, deseos, afectos positivos, podríamos decir, que el paciente deposita en un primer momento sobre su terapeuta, su analista, como lo llama Freud, y que entonces esto puede, o de hecho en un primer momento facilita, dice, el análisis. Pero, dice, también hay una transferencia negativa que enseguida surge, dice Freud, cuando el paciente se da cuenta que el psicoanalista no va a ser capaz de satisfacer sus deseos, sus necesidades infantiles, sus pulsiones infantiles, y que eso va a generar frustración, enojo, coraje de parte del paciente hacia su psicoanalista, pero él también lo ve como que hay que analizar estos elementos, porque precisamente analizar la transferencia se vuelve un elemento también fundamental dentro de la práctica del psicoanálisis, ya que permite precisamente como entender con mucho más claridad la manera en cómo se han ido dando y creando las relaciones a partir de la infancia y hasta la etapa adulta, y como ir viendo qué patrones se han ido repitiendo. Mucho Freud se da cuenta de que hay elementos que se repiten. Desde la infancia vienen ocurriendo una y otra vez en las relaciones del paciente con la realidad y con otras personas. Y según Freud esto es así precisamente porque la persona no ha sido capaz de superar este criterio transferencial
porque tampoco se da cuenta, también es inconsciente precisamente. La gente hace las cosas y no es capaz muchas veces de tomar conciencia del por qué, el para qué les está haciendo. Precisamente el análisis permite develar este por qué, y la mirada que Freud plantea es que precisamente al descubrirse este porqué, al develarse, al hacerse consciente lo inconsciente, la persona es capaz de modificar, de cambiar y de sanar esta parte infantil, que es el núcleo, podríamos decir, de la neurosis. Entonces, en toda relación terapéutica, la transferencia va a ser esencial, el trabajo psicoanalítico va a ser muy centrado en este análisis y trabajo con la transferencia. Por supuesto, la idea no se va a quedar solo en el psicoanálisis, en realidad esto va a ser como de los conceptos más útiles que Freud va a crear a lo largo de su obra y va a ser retomado por otras corrientes terapéuticas, ¿no? Fuera del psicoanálisis, que aunque no necesariamente le nombren transferencia, sí hablan de la importancia del vínculo, la relación terapéutica y sobre todo del trabajo que se hace a través de la misma relación para lograr modificaciones importantes en la manera del paciente de ser, vivir, estar, pensar y sentir. Entonces, este concepto va a ser quizás uno de los más importantes de Freud, además del inconsciente, que por supuesto también ha atravesado a otras corrientes. Lo mismo que con el inconsciente, ¿no? El inconsciente es algo que en otras escuelas también, fuera del psicoanálisis, se considera válido y vigente, aunque claro, ¿no? Ahí sí ha sido como bastante cambiado la naturaleza de este inconsciente, porque en el caso de Freud, decíamos, está muy saturado del elemento sexual. Para Freud, mucho el inconsciente en una carga sexual, al igual que la transferencia. Él también ve la transferencia en sus pacientes como muchas veces hay deseos sexuales inconscientes del analizado hacia su analista, ¿no? Él lo ve como que es el pan casi de todos los días y llega a generalizar y decir todos, todas los pacientes van a generar este tipo de circunstancias. Evidentemente esto es bastante cuestionable, quizá en la época de Freud por el tipo de circunstancias que rodeaban la cultura y el nivel socioeconómico en el cual se movía, el entorno sociocultural en el que estaba, era como bastante cargado de ese lado, ¿no? La sexualidad, decíamos, victoriana era francamente represiva, muy llena de tabús, muy llena de prejuicios, muy carente de posibilidades. Que, digamos, ahora no se presenta tanto ese tipo de situaciones por el hecho de estar más liberados los pacientes en otros ámbitos de la vida. Yo diría que sí, el discurso de la sexualidad actual no es el mismo que el del siglo XIX, definitivamente, ¿no? Podemos decir que sí hay cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Pero definitivamente nuestra vida sexual y la de los victorianos no se puede comparar. Hay mucha más apertura, para empezar se habla, ¿no? Cosa que es como muy diferente respecto al entorno victoriano en el que Freud creció y vivió. Para empezar, hoy hablamos de sexualidad todo el tiempo y en todo espacio y en todo momento. Quizá nuestra sociedad está más bien un poco sobresexuada, ¿no? En muchos elementos, pero no podríamos decir que es como la misma concepción que se tiene de la sexualidad en la época de Freud, y eso evidentemente cambia la carga de las relaciones y de lo que son los problemas, ¿no? O sea, realmente, si me preguntan, problemas sexuales no escucho tantos, ¿no? En el consultorio, en psicoterapia, la gente, sí, evidentemente sigue siendo un aspecto de la vida, pero ni con mucho menos, ¿no? O sea, a la gente ahora, ¿qué es lo que te llega a decir? Pues que se siente sola, que no puede generar vínculos duraderos, ¿no? Que tiene conflicto, ¿no? Que siente vacío existencial, que se siente deprimida, que se siente ansiosa. Y cuando uno empieza a revisar, en realidad estas cuestiones no tienen que ver tanto con la sexualidad como con otros aspectos de la vida, ¿no? Que han cobrado mayor centralidad conforme el tiempo ha pasado. Obviamente tampoco significa que podamos generalizar. Todavía hay gente que lleva con todos los síntomas histéricos, podríamos decir, y cuando uno revisa, sí, hay elementos sexuales que están detrás de toda esta configuración histriónica, ¿no? De la personalidad, y que muchas veces tiene que ver con circunstancias, sí, sexuales de la vida y sobre todo de la infancia, ¿no? Sobre todo en el caso de personas que han sufrido circunstancias de abuso sexual infantil, nos damos cuenta que sí hay una carga muy importante hacia la sexualidad y la manera como ésta se desarrolla, trabajando en el proceso psicoterapéutico, pero no podríamos decir todos, todas, como Freud lo hace, ¿no? Están determinados por esto, y todo deseo, toda pulsión tiene una base libidinal, como Freud lo hace, ¿no? Freud llega a decir es que todo es sexual, ¿no?
Y la verdad es que esta mirada es como las que resultó más chocante de Freud y que terminó también alejando a muchos de los discípulos que vimos, ¿no? O sea, muchos de estos que van a salir de las filas del psicoanálisis oficial precisamente lo hacen por ese desacuerdo de decir, señor, no todo es sexualidad en la vida, no hay otros elementos ahí que tenemos que estudiar, que tenemos que comprender, y que Freud siempre se negó como a admitir esta posibilidad y siempre se aferró a su idea de que no, el sexo es lo que en realidad está siendo determinante, ¿no? Entonces, evidentemente ha pasado el tiempo, ¿no? Y la sociedad victoriana ya no existe. Lo que tenemos ahora es pues, una diversidad cada vez más abierta de elementos. Lo sexual mismo también se ha abierto muchísimo en cuanto a sus formas, sus expresiones, sus maneras, ¿no? Recordemos, Freud fallece con la idea de que la homosexualidad es una desviación del objeto sexual, ¿no? Es una enfermedad, es una patología, ¿no? Y hace casi 50 años que esto ya no se considera como tal, afortunadamente. Entonces, hay cambios importantes respecto a las miradas en torno a la sexualidad, tanto dentro de el público especializado como en general la sociedad. La verdad es que sí ha cambiado mucho. O sea, la sexualidad juvenil en la época de Freud era un tabú terrible, el sexo era matrimonial y tenía fines reproductivos. Freud, toda la idea que él desarrolla la sexualidad es, a pesar de que Freud es uno de los primeros de hablar de sexualidad infantil y muchas cosas, al final termina siendo recalcitrantemente conservador el señor Freud, pues al decir que básicamente la sexualidad tiene fines reproductivos, ¿no? Y que realmente no es así. Los seres humanos no tenemos por qué tener asociado sexo a reproductividad, ¿no? Más bien puede ser una consecuencia deseada o no, pero en realidad no es ni con mucho menos nuestra vida sexual está o gira en torno a la reproductividad, ¿no? Entonces también todas estas ideas pues han ido cambiando. La verdad es que hoy tenemos una sociedad, incluso aquí, que todavía estamos bastante atrás de lo que pasa en el resto del mundo, donde los jóvenes empiezan a tener una vida sexual activa, donde las mujeres ya no tienen como todo ese tabú y esa circunstancia de que el sexo es malo y tengo que llegar virgen al matrimonio y que si tengo sexo ya me convierte o me quita calidad, me quita, no sé, me hace menos, ¿no? De alguna forma. Eh, pues eso ha ido cambiando paulatinamente y definitivamente no es la misma circunstancia a la que le tocó vivir Freud, a la que nos está tocando ver a nosotros. Definitivamente este elemento de la sexualidad, aunque sigue siendo un elemento significativo en la vida humana, pues no podríamos decir que es como el único y mucho menos el que determina todo el resto de circunstancias de la vida del ser humano, que eso es lo que Freud de alguna forma llega a plantear, ¿no? Es eso, todo lo vamos a explicar, todo va a tener que tener una base, una naturaleza, pues sexual, ¿no? Y eso termina siendo una limitante para su desarrollo teórico, ¿no? Porque la verdad es que, pues, no, ni con mucho podemos justificar todo en el ser humano como consecuencia de la sexualidad, ¿no? Por muy amplio que sea nuestra mirada al respecto de lo que es la sexualidad, pues no todo tiene que ver con eso, ¿no? Esa es la cruda realidad. La verdad es que hay elementos que tienen mucho más que ver con el afecto y las relaciones que con el sexo, nada más, ¿no? Pero bueno, Freud no alcanza a ver esto y eso mismo limita un poco sus enfoques teóricos. A pesar de eso, pues estos conceptos de inconsciente y transferencia, un poco limpiados, digamos, de esa sobredosis de líbido que Freud le inyecta, siguen siendo vigentes, aunque todavía, y eso es interesante, a mí me parece muy interesante, todavía escucho en maestrías de psicoanálisis, gente que está estudiando, que siguen revisando estas ideas freudianas muy arcaicas y que las siguen considerando como sí, como queriendo encontrar explicación sexual en todo lo que ven, ¿no? En todo lo que topan. Y realmente yo lo veo como una seria limitación. Me parece que es una de las razones por las cuales para mí el psicoanálisis está en crisis, a pesar de que hay modelos nuevos como más orientados a este aspecto relacional de los seres humanos, sigue habiendo mucha resistencia dentro de los mismos psicoanalistas de cambiar estos esquemas. Y eso lo pone en una circunstancia de crisis, ¿no? O sea, la gente realmente ya no tiene tanta fe en el psicoanálisis como en otras corrientes terapéuticas que cada vez van creciendo más, precisamente porque no se quedan limitadas como solamente a esta mirada de lo genital o sexual como lo único que puede explicarlo todo, ¿no? Entonces, pues, definitivamente esto ha sido un lastre, si me preguntan, para el psicoanálisis, más que
algo positivo, ¿no? Si bien en un primer momento Freud es revolucionario y cambia muchas cosas, después se vuelve muy ortodoxo, muy rígido al respecto de sus ideas y muy poco capaz de tolerar la crítica, ¿no?, externa, de enriquecerse de las miradas alternas que muchos de sus discípulos le plantean y que precisamente por esa incapacidad termina generando rupturas con mucha gente que lejos de haberle restado, le hubieran sumado muchísimo al psicoanálisis si hubiera habido un clima de mayor apertura de parte de su creador, cosa que no fue tal, y que bueno, lo que dio lugar es a como muchos cismas dentro del psicoanálisis, muchas separaciones y el surgimiento de muchas otras escuelas, ¿no?, que van a ir ahí, que van a ser el resultado precisamente de esta incapacidad de Freud de tolerar, de lidiar de manera más positiva con la crítica y las miradas alternas a la propia, ¿no? Pero bueno, no sé si esto va quedando como claro, si esto de la sexualidad, por qué sí, por qué no. Bueno, no sé si esto de la transferencia va quedando más o menos claro. De todos modos, este tema, este tópico específico de la transferencia lo vamos a ir tocando a lo largo de todo el semestre, precisamente porque es una de las ideas más importantes y es algo que va a ir reapareciendo mucho en los diferentes autores que van reelaborando las nociones freudianas, ¿no?, y que va tomando mayor centralidad conforme va pasando el tiempo y que, bueno, va cambiando también como la circunstancia de lo que se entiende por la transferencia y cómo se va haciendo el trabajo analítico con la misma. El concepto sigue siendo, insisto, muy importante en la actualidad, aunque sí va siendo cambiado, sobre todo a partir de lo que surge el psicoanálisis relacional en los años 80, 90 del siglo XX. Va a haber como una revisión del concepto de transferencia y en la actualidad muchos autores hablan de cotransferencia más que de transferencia, ¿no?, y de contratransferencia, que es otro concepto que ya veremos ahí, que Freud también desarrolla, en el sentido de que también, dice el analista, transfiere de manera inconsciente hacia su paciente circunstancias propias y que ahí es muy importante para Freud, precisamente por eso el psicoanalista tiene que estar en análisis, es mucho la justificación, para evitar esa contratransferencia. Freud dice hay que evitarla. De alguna forma esa mirada de evitación lo que implica es una distancia emocional con el paciente, es no vincularme, no relacionarme más que en el plano únicamente analítico con mi paciente. Cualquier otra muestra de afecto, de vínculo, está prohibida. Por Freud le llama a esto la regla de la abstinencia, precisamente porque dice el analista debe de abstenerse de cualquier otro tipo de relación con su paciente, ya que esto estorba el proceso analítico y eso genera una cierta frialdad hacia los pacientes que más que Freud es luego como reinterpretada y quizá mal interpretada por los discípulos. Mucho a Freud lo que pasa es que le asusta el contacto más directo con las personas. Freud tiene problemas de contacto en general con cualquiera, ¿no?, y con sus pacientes no es la excepción. Y también le asusta mucho la posibilidad de que los pacientes terminen teniendo relaciones inapropiadas con sus analistas, ¿no? Que esto es algo que pasa mucho en la época de Freud, en los primeros tiempos del psicoanálisis, y que eso también a él le preocupa, ¿no? Pues que muchas veces el vínculo, la relación, y sobre todo en un entorno como el victoriano en el cual, imagínense, ¿no?, está toda esta prohibición respecto a hablar, expresar, decir y vivir elementos de la propia sexualidad. Y de pronto tú llegas a análisis y te topas con una persona con la que puedes expresar todo esto, ¿no? Y pues evidentemente eso ya empieza a sí mismo como a generar, ¿no? Evidentemente la sexualidad es un deseo, y con cualquier deseo, si durante un tiempo lo tienes sin satisfacer, lejos de apagar, crece, ¿verdad? O sea, si tienes hambre y te la aguantas, no se te quita el hambre, te da más hambre, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de comer, no comes, te atrancas de comida, literalmente. Bueno, con la sexualidad pasa algo muy similar, ¿no? Si llevas años viviendo una vida sexual de porquería y de pronto encuentras a alguien con quien puedes hablar, con quien puedes empezar a explorar esta dimensión, muchas veces el efecto
correlacionado es, pues proyecto hacia esa persona también el deseo sexual. Y si la otra persona no está clara respecto al papel del analista y decir, no, eso no me toca, y sobre todo, aún peor, si la persona quiere utilizar esa circunstancia a su beneficio, pues el efecto inmediato es que un montón de circunstancias de relaciones entre pacientes y terapeutas de naturaleza sexual se empiezan a dar en el seno del psicoanálisis. Y eso a Freud le asusta mucho y también por eso crea esta famosa regla de abstinencia, que de alguna forma lo que hace es tratar de limitar lo más que se pueda que pueda llegar a ocurrir esta circunstancia de relación inapropiada, como le llama Freud, a la relación que puede haber entre el analista y la analizado o analizada. Y que, pues precisamente por eso hay que mantener como esa objetividad, esta frialdad y esta circunstancia de distancia emocional con el analizado. Hoy sabemos que en realidad eso de la distancia emocional funciona muy mal, ¿no? Que en realidad hace mucho daño más que mucho bien. De hecho, el mismo psicoanálisis relacional se encarga como de criticar esta postura freudiana y decir, no es cierto, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y sobre todo a partir de algunos autores que iremos viendo esta postura de distancia, de frialdad, de sobre racionalización, porque el tema de Freud es que es un ente muy racional y que luego muchos de los analistas posteriores adoptan esta postura de intelectualizarlo todo y de alguna forma, pues no considerar tan importantes a las emociones, a los sentimientos y los afectos, pues termina siendo como nocivo, ¿no? Entonces es algo que apenas se empieza como a replantear, a corregir en ese sentido, pero durante muchos años no se tocó ese tema de que en realidad es bien importante el cuidado, el afecto, el cariño que tiene que haber en la relación terapéutica, ¿no? Antes es eso, ¿no? Si tú le preguntas o si le preguntas todavía a algún psicoanalista ortodoxo, es que si tú puedes querer a tu paciente, la respuesta es no, claro que no, ¿no? Y yo digo, no, no solo no puedes, debes de, es imposible, ¿no? Si no quieres a tu paciente, no vas a poder acompañarle nunca, de manera efectiva, ¿no? No le vas a servir si no eres capaz de sentir cariño, de sentir amor por tu paciente. Por supuesto, este cariño y este amor no significa que te termines acostando con él o con ella, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Porque el cariño y el amor del que estoy hablando tiene que ver con esta compasión, como le llaman los... Alguna vez platiqué con un psicoanalista y me decía esto, ¿no? De que él había elegido esta línea precisamente porque no le gustaba estar cerca de las personas, tipo, asco. Y digo, bueno, entonces, ¿para qué se dedican a esto? Eso a mí me parece como un reverendo absurdo. O sea, yo creo que algo que es bien importante si queremos dedicarnos a la psicología es que nos tienen que gustar las personas, no nos tiene que asustar ni el contacto, y si nos asusta hay que trabajar para que nos deje de asustar el contacto emocional profundo con otro ser humano, porque lo que hacemos cotidianamente, si nos dedicamos a esto, eso al menos yo eso hago, no sé, 20, 30 horas a la semana, estar escuchando a la gente y estar acompañando emocionalmente al otro, a la otra, obviamente me gusta, si no me gustara ya me vuelto loco, para empezar, y dos, esa distancia, esa frialdad que me dices, es que soy psicoanalista para no tener que involucrarme con la gente, puta, no estudies psicología, así de sencillo, ¿no? Porque no es lo tuyo si no tienes esa capacidad de realmente sentir cariño, sentir afecto y poder estar ahí para acompañar en los momentos a veces más terribles y dolorosos de la vida al que tienes enfrente, ¿no? Porque generalmente el que te llega no te va a llegar a contar la vida rosa y soy feliz, soy maravilloso, ¿no? O sea, llega precisamente porque tiene un montón de miedos, de traumas, de dolores que a veces no ha contado y que lo que menos necesita es alguien que le valga cacahuate lo que le está contando, que se quede como en este plano nada más intelectual y que no sea capaz de la empatía, ¿no? Porque además la empatía es precisamente la base de toda relación terapéutica. Y esto le llevó mucho tiempo al psicoanálisis comprenderlo y ponerlo en papel más, ¿no? O sea, Freud jamás habla de empatía, a pesar de que quien lo conoció dice que ya en la consulta él era muy empático, ¿no? Bastante cálido, e incluso podríamos decir amoroso. Lo curioso es que sus escritos jamás plantea esta parte, precisamente porque a Freud le daba mucho miedo que esto se malinterpretara y terminara siendo utilizado como justificación para entablar relaciones sexoafectivas entre paciente, entre analista y analizado, ¿no? Pero bueno, porque esto ocurrió realmente, a Freud le da miedo no porque se lo haya inventado, sino porque fue algo que pasa en la historia del psicoanálisis muchas veces, de hecho, durante estos primeros tiempos, ¿no? Y eso lleva a que Freud establezca esto, el estatuto de la regla de la abstinencia,
que evidentemente tiene una carga muy enfocada a lo sexual, pero también termina desafortunadamente afectando esta mirada, como lo planteaba Chelito, de quien conoce y que todavía hay psicoanalistas sí que te dicen esto, es que no debe de haber como contacto alguno emocional entre tú, porque eso es contratransferencia. Y uno dice, es hacerse pendejo, con el perdón de la palabra, porque evidentemente siempre existe contratransferencia, o sea, yo siempre voy a sentir, pensar, en algo me va a cambiar lo que la otra persona me está diciendo. Es imposible que alguien que me cuente algo a mí me sea intramuscular, no me pase nada, ¿no? O sea, pues dejaría yo de ser humano, ¿no? Básicamente me convertiría en una máquina si esto llegase a suceder. Entonces, realmente esto de la contratransferencia es pues algo que ocurre todo el tiempo y por eso ahora en el psicoanálisis mismo muchos autores le están llamando a esta circunstancia la cotransferencia. ¿Por qué? Porque dice, tanto el analista como el analizado transfieren y lo importante no es que no transfieran, sino ser capaces de analizar, de explicitar, de hacer consciente eso que se está transfiriendo, de hablarlo, de expresarlo abiertamente y eso ayuda muchísimo a la persona y al propio analista a realizar mejor su trabajo y, por supuesto, a seguir creciendo en su Pero sí propio es en serio que ser puede humano, decir ¿no? así como, "Ay, Dios, ya me enojó todo lo que dices", o no. ¿Mande? No te escuché, Chelito. Sí, o sea, que sí se vale decirle al paciente así como estoy enojado con esto que escucho o no sé, O cosas de sea, ese estilo. sí, claro que se vale, ¿no? Lo interesante ahí, por ejemplo, sería, bueno, no solamente es estoy enojado, sino, bueno, ¿y por qué te enojan? Porque yo entiendo esto, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado eso, que me enoja, ¿no? A veces mi paciente, cuando de pronto hace cosas que tú dices, ya lo hemos hablado, ya lo hemos trabajado, ya hicimos todo esto, y de pronto la gente se regresa, ¿no? Y tú dices, óyeme, ¿qué estás haciendo, no? Y sobre todo cuando ponen circunstancias que ponen en riesgo a la persona, ¿no? La verdad es que yo sí me he enojado a veces con Ah, ya, alguna ya, que otra ya. paciente, ¿no? Pero realmente también el enojo muchas veces tiene que ser como, a veces es hasta como, ¿cómo te diría yo? Es un poco como esta circunstancia. Yo me he dado cuenta de algo. Cuando tú muestras enojo, es como decirle al paciente, me importa lo que te está ocurriendo. Porque en realidad el enojo tiene mucho que ver con el cariño, ¿no? Generalmente nos enojamos porque queremos. Cuando alguien no te importa, haz lo que quieras, ¿no? ¿A mí qué? No me enoja. Precisamente no me enoja porque no me importa. Me enoja cuando me importa. Entonces, en realidad, esa circunstancia, el enojo, muchas veces lo que le comunica a la persona, y es bien útil, es, me importas. Muchas veces yo he visto que a veces Órale. el enojarse con la persona es como, wow, casi gracias por enojarse conmigo, porque es como esa sensación de, a nadie, pareciera que a nadie le importo y a usted sí, ¿no? Usted que no es mi familia, que no es alguien cercano, sí se enoja y eso sirve, ¿no? Para fines terapéuticos, ¿no? Sirve, pero también hay que saber cuándo hacerlo. Esa es la circunstancia, saber cuándo este enojo sí tiene un sentido pro-terapéutico y cuándo más bien puede ser una circunstancia bien neurasmía, ¿no? Porque hay cosas por las cuales yo no me tengo por qué enojar, ¿no? O sea, si tiene que ver con opciones o puntos de vista que simplemente no coinciden con los míos, pues yo por qué me voy a enojar, ¿no? Pues eso, a mí qué, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, yo soy bien hereje, ¿no? Bien, no digo que ateo, pero bien hereje, bien blasfemo y todo lo que quieran. Pero obviamente si llega una persona y me dice soy católico, soy cristiano, o sea, no me va a poner a pitorrearme ahí de sus creencias, ¿no? O sea, no lo voy a hacer porque eso sería una falta de respeto, o no me voy a enojar que porque crea en el cacahuate mágico, o sea, es muy respetable y si a él, a ella le sirve esa creencia, a mí qué, ¿no? Yo lo que crea es mi boleto, lo que el otro crea, pues su boleto, ¿no? Solamente cuando estas creencias de pronto empiezan a ser neuróticas y empiezan a estorbar que la persona pueda ser más congruente con lo que quiere y necesita, bueno, entonces ahí sí se revisa, pero no es me enojo, es date cuenta, ¿no? O sea, qué tanto es esto como Y tú si, estás, por ejemplo, es con actitudes, así por ejemplo. como, no sé, hay caballeros que ven a una mujer y dicen, ah, ¿tú vas a ser quien me guíe? O sea, así como de you. Ah, claro. Bueno, Este, pero hay más que ahí, enojarse, ¿qué es aplica? decir, ¿qué pasa? Si no sé si te das cuenta, por ejemplo, cuando alguien te dice, ah, y tú te estás dando cuenta que la manera en cómo lo estás diciendo significa o pareciera reflejar desprecio hacia las mujeres, ¿qué pasa ahí? O sea, no es enojarse, es, no me lo tomo personal, es Ah, perfecto, ya. más bien lo reflejo para que la otra persona pueda explorar y decir, a ver, no sé qué pasa, que no me gusta o que desconfío de las mujeres, por ejemplo. Y eso es un tema bien, da para un montón de sesiones, por ejemplo, trabajar ese tema de cómo se construyó esa misoginia, ¿no? Que eso es, ¿no?
pero no es, ay, no me odia a mí, no es una cuestión de relación y que tanto eso le estorba a la persona para poder construir relaciones distintas, ¿no? Ah, qué bonito. Ahí sí, ya le agarré. Bueno, continuemos. Ay, ya casi acaba. ¿Ya? Sexualidad infantil, obviamente, recordemos, Freud es el primero realmente teórico en atreverse a decir en una época como la victoriana, chicos, chicas, los niños tienen vida sexual desde que nacen. Y pasan por una serie de etapas donde hay una serie de situaciones, circunstancias, dramas, sensaciones, pero los niños y niñas tienen deseos y tienen vida sexual. Obviamente es una de las circunstancias más atacadas a Freud en un primer momento y posteriormente uno de los legados más importantes que ha tenido. Es decir, pues sí, claro que los niños y niñas tienen una vida sexual, quizá no en los mismos términos tal cual Freud lo planteó, que eso ya lo iremos viendo, pero sin duda alguna hay un elemento erótico sexual en los seres humanos desde que nacemos y hasta que nos morimos. Eso que ni qué. Y precisamente este elemento de la importancia de la sexualidad infantil y como muchas veces esto puede ser cuando no se desarrolla en óptimas condiciones, y obviamente no se desarrolla en óptimas condiciones no tanto por el infante, sino por el medio en el que se desarrolla, esto puede originar problemas, puede originar traumas, puede originar consecuencias negativas para la vida posterior del infante, ¿no? Pero bueno, eso, toda la teoría de Freud psicosexual está guiada por esta idea de la sexualidad infantil. La vamos a ir dejando por ahí. Les cuento, pues ya está ahí en la plataforma este mapita precisamente, ¿no? En el cual está ahí, aquí está, ¿no? El curso, ¿no? Por aquí está el texto para que lo descarguen y empieza precisamente el mapa conceptual del psicoanálisis de Freud. Aquí todavía está la clase el semestre pasado, no sé si la preservo, igual y sí. Y pues yo creo que subiría también la que acabamos de tener para quien quiera y pueda repasar. Aquí hay un montón de clases ahorita, ya me tendré que poner a revisar cuáles sí, cuáles no. Pero esto primero que vamos a ir viendo es precisamente revisar esta como primera parte, ¿no? Del texto. Ya les diré por ahí en el texto qué página está precisamente que estamos revisando. Aparece al principio de el psicoanálisis después de Freud. Aparece ahí esto que estamos platicando, estos elementos, este mapa conceptual es extraído precisamente de ahí. Pues bueno, me dio un gusto enorme verlas por acá. Espero que nos sigamos viendo. Y pues cualquier cosa estaremos en comunicación por cualquier cosa que vaya ocurriendo. Les mando un abrazote, feliz inicio de semestre y pues nos estamos viendo por acá. Órale, pues, profita, adiós. Adiós, adiós. Gracias, profe. Adiós.